Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. Uno, dos, ahí estamos. Ya escuché. Gracias por avisar. Ok, entonces el día de hoy vamos a estar platicando sobre el SEPTA particularmente y sobre estos elementos, recordando algunos de ellos como lo es su concepto como tal. Cuando hablamos del SEPTA nos referimos particularmente a una herramienta de análisis, pero análisis externo. Hay que recordar también que cuando platicamos de las diferentes herramientas existentes para poder analizar a una empresa y su entorno, pueden ser de manera interna o externa. Entonces hay algunos de manera interna, como lo puede ser la cadena de valor, como lo podemos hacer mediante un diagrama de Chicago, como puede ser a través de una matriz de evaluación de factores internos, encuestas internas y demás. Mientras que existen otras que son para análisis externo, como lo es el SEPTA, como lo es el análisis de las 5 fuerzas de Porter y algunas otras hasta llegar a la MEFI. Entonces, cuando hablamos del SEPTA es precisamente sobre este aspecto externo y evalúa temas políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales. De ahí el nombre SEPTA. Y esto, obviamente, con base en el negocio en el cual estamos tratando de desarrollar este análisis. Entonces, en términos más simples, el SEPTA es una herramienta que nos permite identificar factores externos. Y recordemos, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre un factor interno y un factor externo? ¿Cómo lo podemos diferenciar fácilmente? Los internos son los que tienen que ver con la empresa directamente, con lo que tú puedes mejorar, lo que tú puedes hacer, y los externos son cosas adicionales que ocurren de manera no planeada o prevista. Correcto, exactamente. Y no solamente de manera no planeada o no prevista, porque eso también puede ser interno, sino que lo importante de los externos es que esos tú no los puedes controlar. Los internos, como bien decía su compañera, sí se pueden controlar, tú sabes qué haces y qué no haces, pero de los externos tú no los controlas. Con los externos lo que hacemos es identificar cuáles son para combatirlos o aprovecharlos, pero no los controlamos. Entonces, ese es un punto clave para poder entender cómo funcionan todas estas herramientas de análisis. Ya en la sesión pasada que platicamos sobre este tema, me decían muchos de ustedes que ya habían utilizado la herramienta como tal, entonces no vamos a detenernos mucho. Ya comentamos también a qué se refiere cada una de las letras de este acrónimo y en términos generales cómo es que funcionan. Solamente vamos a platicar un poquito más sobre generalidades. Por ejemplo, ¿para qué sirve el SEPTA? Básicamente, esta herramienta nos ayuda a detectar, por una parte, oportunidades de negocio, pero también da una advertencia anticipada sobre las posibles amenazas que entrarán en juego contra nuestra empresa. Recordemos, son aspectos externos, por ende, nos permite encontrar oportunidades y amenazas. Las oportunidades que son aspectos positivos para la empresa y las amenazas que obviamente son aspectos negativos para la organización. Como segundo punto, es importante mencionar que además de simplemente identificar a estos factores, el análisis SEPTA nos permite revelar la dirección del cambio dentro de la industria. Es decir, una vez que ya tenemos en cuenta cuál es esa oportunidad o amenaza que existe, podemos prever hacia dónde es que nos tenemos que mover. Si, por ejemplo, me doy cuenta que estamos cada vez más cerca de la conclusión de la pandemia, entonces tengo que preparar desde este momento la manera en que voy a regresar al mercado. Digamos que soy, por ejemplo, un bar o un antro, los cuales pues obviamente no pueden ser abiertos en su totalidad en la actualidad, pero cuando sí se pueda, ¿cómo es que va a resultar? Este aspecto tiene que ver precisamente con esas oportunidades y amenazas. Veo la oportunidad en el sentido de que poco a poco se están cambiando de fase dentro de cada estado o de cada municipio, y veo que en otros lugares, por ejemplo,
se está implementando esta nueva normalidad o nueva realidad a partir de ciertas características o ciertos lineamientos que establecen los gobiernos. Bueno, ¿cómo es que mi empresa va a aprovechar esas oportunidades o va a contrarrestar esas amenazas en la implementación de estrategias? ¿Cuál va a ser el rumbo que voy a tomar? Esto lo decido a partir de esa detección previa. También el CETA nos permite evitar fracasos, es decir, ayuda a evitar comenzar proyectos que probablemente fracasen en el futuro. Si nosotros tenemos visto previamente el entorno a partir de estos 5 elementos, es más sencillo que identifiquemos desde antes si el proyecto va a funcionar o no va a funcionar. Por ejemplo, puede ser que alguien llegue con nosotros y nos diga, tengo una idea súper padre para establecer una empresa que se dedica a la venta de aceite de THC, por ejemplo, aceite de marihuana. Entonces vamos a comercializar aceite de marihuana en todo el país. Y yo digo, ok, vamos a hacerlo, se escucha súper padre, todo el mundo va a querer comprar. Hay mercado, si hay gente que lo quiera, si hay gente que lo desea, también. Habrá aplicaciones o tributos o beneficios de ese aceite, totalmente. Entonces todo pinta para que todo esté excelente. Va a ser un negociazo. Pero yo hago antes un análisis y me doy cuenta en la parte política, por ejemplo, que los aceites de THC o los aceites a base de marihuana están prohibidos dentro de nuestro país, salvo ciertas condiciones. Y esas condiciones implican que solamente pueden ser vendidas a personas con un permiso especial, las cuales solamente son 19 en todo el país. Entonces, ese negocio tan padre que tenía en mente, ¡pum!, se cae. Pero pasó antes de que yo invirtiera. Entonces, esto nos permite saber que ese negocio realmente no era tan factible y por ende ya no gasté, ya no hice ese esfuerzo. Por último, la visión, ya que puede ayudar a liberar de suposiciones inconscientes cuando se ingresa a un nuevo mercado. Es decir, en ocasiones tenemos pensado que en algún otro lugar puede ser de cierta forma el público o la gente. Y les pongo un ejemplo bastante sencillo. No sé si alguno de ustedes conoce, por ejemplo, bueno, no les voy a decir qué empresa es. Hace algunos meses, más o menos un año, de hecho, una de las empresas que se dedican a la venta de pollo rostizado más importantes de aquí de Ciudad Victoria, nos contactó debido a que ellos querían hacer todo un cambio de imagen. De hecho, al fin de cuentas lo están haciendo, y querían expandir su modelo de negocio un poquito más, incluso poner este negocio en otras ciudades del país. Y de hecho nos comentaron que ellos ya habían empezado a hacerlo. Uno de sus primeros esfuerzos para llevar esta empresa de pollo rostizados a otro lugar fue cuando se fueron a Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, obviamente. En ese momento, ellos se fueron con la intención de establecer ese local. Y tal cual, el negocio es una empresa que se ubica en lugares, de hecho, bastante pequeños. Su principal aspecto a considerar es el horno de leña que utilizan para el rostizado de sus pollos y de costillas. Y también tienen por ahí complementos como lo es arroz, papas al horno, elotes asados y demás. Entonces, ya estando en Querétaro, ellos tenían la intención de vender exactamente con el mismo modelo de negocio que acá, que en Ciudad Victoria, donde pues simplemente llegas a ese lugar, te toman tu pedido sin bajarte del carro y te entregan el pedido y te vas. Tú como cliente nunca te bajas del carro, el que hace todo el trabajo es la persona del negocio. Y pues como aquí funciona en Victoria, de hecho esta empresa tiene ubicaciones, por ejemplo, a un lado de Grande Campestre hay una, hay otro en el 16 Veracruz, hay otro por Tamatá. Seguramente algunos de ustedes ya saben de qué empresa estoy hablando. Como esto funciona aquí en Victoria,
querían implementar exactamente el mismo modelo en Querétaro. Entonces rentaron un local, una placita comercial de Querétaro, construyeron su horno tal cual como los tienen en las ubicaciones de aquí de Victoria y trataron de aplicar el mismo modelo, en el cual el dueño del negocio, en este caso, estaba fuera del local en el estacionamiento de esta placita comercial y cada vez que llegaba un cliente, se acercaba a la ventanilla del cliente y le preguntaba qué era lo que iba a querer. Obviamente con un menú en la mano, porque no se reconocía tanto el negocio y demás. Entonces, nos comenta que a las personas se les hacía muy extraño que alguien fuera hasta tu auto a pedirte o a tomarte el pedido. Y en muchas ocasiones dijeron, no, yo me bajo y voy a checar. Entonces, muchas veces los clientes preferían bajarse del auto, ir hasta dentro del local y allá adentro hacer el pedido. Entonces, ese fue uno de los primeros aspectos por los cuales fue muy diferente el cómo se veía en la realidad de cómo pensaban ellos que iba a suceder. Si ellos hubieran hecho desde un inicio un análisis para identificar cuáles son las características culturales o sociales de esa población, no habrían pasado por este problema. Pero tal vez ustedes me dirán, profe, pero pues eso no es tan importante, simplemente pues cambia la forma de entregarse y demás. Pues sí, al final de cuentas están los clientes. Pero existe otro punto mucho más importante en este caso. Aquí en Victoria, un pollo de este estilo cuesta, no sé, más o menos 150 pesos. Pero en Querétaro, los precios son bastante diferentes. De hecho, lo que nos decía él es que en muchas ocasiones pasó que pasaba gente, ya a las 2, 3, 4, 5 de la tarde, pasaba gente caminando por el negocio y veía a esta persona ahí esperando clientes. Entonces pasaban esas personas y le decían, oigan, ¿no tendré por ahí pollos tirados? Y esta persona se quedaba como, ¿cómo? Sí, pollos tirados. Entonces, él primero pensó que se trataba de un estilo de pollo, de una preparación diferente que se hace allá. Y le decía, no tenemos pollo rostizado nada más. Y se iba la persona. Entonces llegaba otro y no tendrá pollos tirados. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, hasta que en una ocasión ya le preguntó un amigo de él, de allá de Querétaro, oye, mucha gente me está preguntando por pollos tirados. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo los preparo? ¿Cómo le puedo hacer? Y ya esta persona le respondió, no, lo que pasa es que esas personas que te están pidiendo ese producto son personas que no tienen mucho dinero. Y aquí en Querétaro se acostumbra que los negocios que venden pollo asado o pollo rostizado, que en muchas ocasiones se les caen los pollos al piso, tal cual, se ensucian y demás, los siguen vendiendo, pero los venden obviamente con un precio mucho más barato, prácticamente solo para sacar el costo. Entonces, en lugar de venderte un pollo en 150 pesos, te lo venden a lo mejor en 30 pesos. Y eso es lo que la gente de esa zona buscaba de este negocio. Entonces, aquí vemos otra diferencia totalmente contrastante en lo que sucede en ese mercado particular en el cual se encontraban en Querétaro y lo que sucede en el mercado victorense, donde aquí, pues, salvo que ustedes me digan lo contrario, no conozco a personas que vayan preguntando a los negocios de pollo asado o pollo rostizado si tienen pollos tirados. Estamos hablando entonces de que las diferencias culturales en este sentido, a pesar de que estamos en el mismo país y todo, son bastante marcadas, lo cual se puede evitar a partir de análisis como el CEPTA o algunos otros que estaremos viendo durante esta unidad. De esta manera entonces es que podemos incorporar este tipo de análisis a la práctica como tal. Ahora bien, dentro del CEPTA ya decíamos, existen los factores sociales, económicos, etc. Uno de los métodos que podemos utilizar para crear nuestras condiciones o nuestros factores, porque recordemos, la parte principal del CEPTA es encontrar factores que sean oportunidades o amenazas para la empresa.
Una de las formas es a partir del establecimiento de preguntas útiles y buscar responderlas. Por ejemplo, dentro de los aspectos sociales, puede ser que a mí me interese como empresa conocer la tasa de crecimiento o el perfil de edad de la población en la cual me encuentro, de tal manera que sepa qué tipo de gente es el que existe más en ese lugar. También puede ser que me interese conocer cuáles son sus actitudes, sus tabúes, sus aspectos culturales importantes, como en este caso que platicábamos de Querétaro. Si desde el principio me hubiera preguntado qué características tienen estas personas o qué actitudes tienen respecto a un producto como el pollo asado, tal vez hubiera sido mucho más sencillo. Entonces, cuando ustedes realizan este tipo de análisis, yo sé que en muchos casos no le buscan mucho, es simplemente poner en Google aspectos tecnológicos, pollo, y ya. Pero sería mucho mejor el establecer esos factores de manera consciente, buscando aspectos específicos como lo que tenemos aquí, perfiles de edad, niveles de educación, factores socioculturales que generen cambios, etc. Entonces, estas son algunas preguntas que les pueden servir para realizar este análisis. Lo mismo con la parte económica. Podemos hablar, por ejemplo, de la estabilidad de la economía en ese momento, la cual, por ejemplo, en todo el mundo actualmente está por los suelos, está muy, muy mal. Los tipos de cambio y si estos inciden significativamente en nuestra operación o no, cuáles son los niveles de ingreso de los clientes, su tasa de empleo, la mano de obra que es necesaria contratar, niveles de crédito y demás. Entonces, lo mismo con cada uno de los siguientes aspectos. En la parte política, por ejemplo, ¿existe alguna legislación que me pueda impactar? ¿Existe alguna regulación nueva que vaya a favorecerme? O, por ejemplo, ¿cuándo es la próxima elección de presidente o de gobernador o de presidente municipal? Incluso esto es un aspecto importante a considerar para muchas empresas. Si hablamos quizá de una empresa que se dedica a la creación de material promocional, o sea, que imprimen lonas, que imprimen playeras, que imprimen gorras, etc. En muchas ocasiones seguramente han visto que previo a las elecciones se hacen diversos mítines, se hacen reuniones, se convoca a la sociedad a participar a favor de algún partido político o de algún candidato. Justo para hacer todo este tema de merchandising, con las playeras, las lonas y demás, se contrata a empresas. Entonces, si tú tienes previsto desde antes que el próximo año, como es este el caso, en 2021 va a haber elecciones, desde ahorita ya tendrías que tener la posibilidad de saber a quién le vas a ir a ofrecer tus servicios. Si bien sabemos que en la mayoría de los casos ya está otorgado, hay otras ocasiones en las que no. Entonces, sabiendo esto, tienes esta opción de ir a ofrecer tus servicios a estas organizaciones. En la parte tecnológica, el encontrar, por ejemplo, si existe algún centro tecnológico o universidad que ha hecho alguna investigación sobre el tema al que nos dedicamos, si existen competidores con nuevas tecnologías o nuevos productos y cómo eso nos va a poder impactar. Y el tema ambiental, que pues bueno, tiene que ver con si los cambios climáticos me van a favorecer o no, si la ubicación geográfica tiene algún impacto significativo en lo que estoy haciendo, los procedimientos de reciclaje o eliminación de residuos nuevos que puedan existir, las energías limpias que puedo utilizar, etc. De esta manera, entonces, el encontrar que ha disminuido el precio de las celdas solares para empresas o que existe un bono en el caso de que tú tengas celdas solares, me va a beneficiar. Pero esto no lo sabré si no lo investigo antes. De ahí la importancia entonces de identificar cada uno de estos elementos. Ok, vamos a platicar ahora de un caso en específico. Tenemos esta empresa que se denomina Beril, es una empresa ficticia. Y es una empresa que dentro de
este tema ficticio se desarrolla en un contexto de calzado y moda. Peril tiene presencia en todo el mundo, se dirige a la clase alta, busca utilizar materiales reciclados, aunque en la actualidad usa materia prima de alta calidad y emplea energías limpias en sus fábricas. Recordemos, este es un caso en específico, es un pequeño ejemplo que estamos manejando. Entonces, se nos pide que hagamos un análisis septa para Peril. Para esto, entonces, tendríamos que revisar la industria del calzado o la industria de la moda, cualquiera de las dos, que es donde se desenvuelve esta organización. Si observamos, por ejemplo, que tiene presencia en todo el mundo, tendremos que revisar a los competidores que están en todo el mundo, a las tecnologías que están en todo el mundo, beneficios y amenazas en todo el mundo. Vemos que se dirige a la clase alta, entonces tenemos que considerar eso también y que emplea energías limpias. Entonces, tomando esto en consideración, podemos realizar un análisis buscando directamente en diversas fuentes o bases de datos información sobre esta industria. De manera que encontremos algo como lo siguiente. Por ejemplo, para el aspecto social, podemos identificar que el consumo de calzado deportivo se ha incrementado en los últimos 10 años de manera muy considerable, a razón de 3% anual durante los últimos 10 años. Estamos hablando entonces de que este hecho ha ido en incremento más de 30% en este periodo, en esta década. Podemos observar también a partir de este análisis que existe una diversidad de compradores bastante grande, en los cuales existen algunos que se enfocan en realizar ejercicio por temas de salud, otros que lo hacen por temas de gusto, otros por disciplina, mientras que hay otros que compran este calzado, específicamente deportivo en este caso, debido a situaciones de moda, por ejemplo. Entonces, esta diversidad de compradores es otro factor que podría impactarnos. La demanda sensible del precio, sobre todo en épocas como la actual, también es un factor importante. Y así podemos encontrar factores dentro de cada uno de los elementos que contemplan el septa. Por ejemplo, en el económico, observamos que existe una gran rivalidad en el sector, y ustedes no me dejarán mentir. ¿Cuántas marcas de calzado deportivo, por ejemplo, conocen que existen en todo el mundo? Me dicen 10 y seguramente se quedarán muy cortos. La parte política, la puesta en marcha del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, antes ya denominado Tratado de Libre Comercio, es un factor obviamente bastante importante para la empresa, debido a que tiene operaciones a nivel mundial, incluidos Estados Unidos y Canadá. En la parte tecnológica, por ejemplo, las patentes que se cuentan en otras empresas y las investigaciones de universidades que nos permitirán a nuestra empresa hacer mejores calzados. Y finalmente, en el tema ambiental, pues a lo mejor el hecho de que existen incentivos fiscales por el uso de energías limpias es un factor bastante importante. Ahora bien, seguramente cuando ustedes han realizado previamente este tipo de análisis, lo que hacen es identificar algún factor, como cualquiera de los que tenemos aquí, después lo describen, lo cual está excelente. Y posteriormente se debe de integrar la fuente o el lugar donde se sacó esa información. Eso está muy bien. Pero otra forma de presentarlo es mediante una matriz como la que les voy a proyectar a continuación. A partir de la presentación o de la creación de una matriz de información para nuestro análisis septa, será mucho más sencillo el poder interpretar cómo es que nos beneficia o nos afecta cada factor. Como podemos observar dentro de la pantalla o dentro de este archivo de Excel, que de hecho por ahí ya se los compartí hace algunos minutos dentro de Classroom, porque estarán trabajando con este para el avance de la segunda unidad. Podemos identificar diversas columnas. La primera columna es la de tipo de factor, es la que incluye si se trata de un aspecto social, económico, político, tecnológico o ambiental. Eso es todo. Y eso está siempre en toda la tabla.
Posteriormente tenemos la columna de factores. En esta segunda columna, lo que incluimos ahora sí es cada uno de los factores que se mencionaron previamente. Todos los que ya encontraste los vas a ir acomodando aquí. Y después tenemos esta parte que probablemente sea la más interesante para ustedes porque seguramente en muchos casos no lo habían visto de esta manera. Por una parte tenemos el tipo de impacto que contempla si el factor es positivo o negativo para nosotros y después el tiempo de impacto, es decir, si nos va a impactar en el corto, mediano o largo plazo. ¿Qué tanto va a tardar el factor para que nos pueda llegar a afectar? Y por último, la fuente de información, el caso donde se integran los enlaces o la bibliografía revisada. Acá tenemos ahora sí el detalle de este ejemplo de Beril. Hablábamos, por ejemplo, del crecimiento de la demanda global de calzado. Vamos a acomodar un poquito esto. Ahí estamos. Hablamos ahora sí de los diferentes aspectos que tienen que ver con la empresa Beril. Entonces, primero, los factores sociales. Platicábamos que había 3 factores sociales. El crecimiento de la demanda, la diversidad de compradores y la demanda sensible al precio. Esos 3 los tenemos aquí. Número 1, el crecimiento de la demanda global de calzado deportivo. Número 2, la diversidad de compradores alta. Y número 3, la demanda sensible al precio, ya que este es el primer factor en la decisión de compra. Para cada uno de estos, como pueden ver acá en la última columna, tenemos un enlace que nos lleva a la fuente de información. Por ejemplo, para yo justificar que puse el factor de crecimiento de la demanda global de calzado deportivo, tengo esta fuente. Voy a entrar para que observen a dónde me manda. En este caso me manda a Difusión Sport. Esta es una de las revistas más importantes a nivel internacional sobre temas de deportes, no solamente sobre fútbol, no solamente sobre fútbol americano, básquetbol, no, sobre deportes en general. Tiene más de 10 años trabajando y es una revista que tiene sede en España. Entonces es una muy buena fuente de información. Aquí precisamente nos habla de cómo el mercado de calzado deportivo se ha ido incrementando en los últimos años, a razón incluso de doble dígito. Y esto es una información de 2018, y nos plantea todo este escenario desde más o menos 2016. Justo acá lo tenemos desde 2016, exacto. Entonces, con base en esta fuente, es que yo puedo, como tal, plantear este factor. Eso es lo que me certifica que ese dato es correcto. Segundo, la diversidad de compradores alta. Y en este caso, ¿de dónde yo saqué la información? ¿De dónde saco que existe este factor de que hay muchos compradores? Pues bueno, me vengo a la fuente. Y en esa fuente de información tiene que ser algún lugar, lo mismo, una página, un documento, un artículo, en el cual me hable específicamente de este tema. En este caso, es un artículo científico de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Y en esta se habla precisamente sobre las distintas razones por las cuales existen distintos perfiles de personas que compran este tipo de calzado. Algunos por salud, otros por estilo de vida, otros por pasión al deporte y también otras que tienen que ver con aspectos directamente relacionados con las estrategias de la marca para que se compre el producto y listo. Entonces, aquí que es un artículo científico publicado en... Aquí no tengo la fecha, pero debe ser más o menos de 2018, 2019. Como tal, tengo entonces el dato con el cual yo estoy justificando la inclusión de ese factor a mi documento. ¿Vale?
Lo mismo con el siguiente, en este caso hablamos de la demanda sensible del precio, es el primer factor de decisión de compra, que en este caso es, me parece, específicamente del mismo documento. Después tenemos otros, digamos, la existencia de muchísimas tiendas minoristas en las 4 regiones, aquí tenemos la fuente, el crecimiento de la demanda de medios electrónicos, el alto nivel de regularidad en el sector, y así por cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, el TEMEC permite libre tráfico de mercancías entre Norteamérica y Latinoamérica. Abrimos la fuente y podemos corroborar esta información que sea veraz, que sea real, que exista. En este caso es una información del blog del Banco Interamericano de Desarrollo. Y aquí justamente nos plantea esto, que es un dato del 2020, sobre cómo ha afectado el TEMEC a los aranceles, a las certificaciones de origen y a los temas de aduana, por ende al movimiento de mercancías entre los países México, Estados Unidos y Canadá, que es precisamente lo que se plantea acá, el libre tráfico de mercancías. Entonces, primer punto, tenemos que buscar información relevante para nuestra empresa de tal manera que tengamos la posibilidad de encontrar cada uno de estos factores y poder relacionarlos con una fuente de información lo suficientemente veraz para poder corroborarla posteriormente, como en estos casos que les puse de ejemplo. De hecho, el Excel que les puse en Classroom es precisamente este que estamos viendo en este momento, y ahí podrán revisar tanto los factores como las fuentes de información. Lo primero que hay que hacer entonces es eso, buscar información en general sobre nuestra empresa. ¿Cómo hacemos eso? Tan sencillo como entrar a Google, tal cual. Ustedes viven en una época en la cual es bastante más sencillo que para otras este tipo de búsqueda. Entran a Google y ponen, por ejemplo, tendencias sobre, y ponen su tipo de negocio. Por ejemplo, me parece que alguno de ustedes tiene una empresa que se dedica a la panadería. Y pueden poner quizá tendencias en panadería, o nueva maquinaria en panadería, o por ejemplo, legislación sobre panadería en México, o cómo afecta el coronavirus a las panaderías de nuestro país, etc. El consumo de pan en México y demás. De esta manera, entonces, podrán encontrar información tanto en fuentes oficiales, como lo puede ser quizá INEGI, como lo puede ser una organización de salud como la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o algunas otras en las cuales se puede encontrar específicamente los impactos que tendría algún elemento en nuestra empresa. Lo mismo con cualquier otra, si tienen alguna que está orientada quizá a una veterinaria o algo similar, lo mismo. Lo importante es que la fuente de información no sea algo tan, digamos, tan vago o tan poco profesional como podría ser una página como, no sé, Rincón del Vago, no sé si exista, o monografías.com, no sé si existen todavía, o algo como Wikipedia, en la cual no se estudie la fuente, sino solamente se crea en la página y listo. Eso no cuentan, obviamente. Tienen que ser organizaciones que están bien fundamentadas, que son reconocidas, y preferentemente que sean organizaciones oficiales o académicas. Si fuera posible, puros artículos científicos al respecto, sería lo mejor. Pero pues bueno, no siempre se puede. En todo caso, una vez que ya tenemos identificado nuestros factores y nuestras fuentes de información, ahora sí pasamos a iniciar el llenado de nuestra tabla. Antes de esto, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto? ¿Sobre la identificación de factores o sobre las fuentes de información? Profe, Dime. ¿podemos sacar dos factores de una sola fuente o tiene que ser diferente? Sí, claro, pueden sacar dos factores de una fuente.
Aquí en el ejemplo que tienen en pantalla, por ejemplo, en la parte social, el segundo, que es diversidad de compradores alta y la demanda sensible al precio, esos dos son de la misma fuente. Entonces, sí, de que se puede, no hay ningún problema. Muy bien. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Profe, ¿cuántos factores tienen que ser de cada apartado? De cada apartado, pues bueno, en primer lugar depende de cada empresa. Algunos tendrán más de alguna o más de otra. Sin embargo, específicamente para su avance y para su trabajo final, dentro de la guía les establecí un número mínimo. En este caso, me parece que el número mínimo, justo estoy revisando en este momento, el número mínimo es de dos factores sociales, 2 económicos, 2 políticos, 2 tecnológicos y 2 ambientales. O sea, en total van a ser mínimo 10. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Muy bien, seguimos entonces. Ya una vez que tenemos los factores, las fuentes y todo esto bien acomodadito dentro de la tabla, pasamos ahora sí, en primer lugar, al tipo de impacto, tipo, y después al tiempo. Yo recomiendo que se haga por cada factor, es decir, llenamos completo el primer factor y después nos pasamos al segundo, después al tercero. No hacerlo por columna, o sea, no primero tipo de impacto, después tiempo. En este caso, vamos a iniciar con este que tenemos aquí. Crecimiento de la demanda global de calzado. Voy a marcarlo en amarillo para que se entienda. Entonces, si la demanda global de calzado crece y yo me dedico a vender zapatos, eso es un factor positivo o negativo para mí, para mi empresa. ¿Qué me dirán ustedes? El hecho de que la demanda, o sea, que haya cada vez más clientes de calzado deportivo, ¿es un factor positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Lo que hago es poner un 1 en este lado. Y el negativo lo dejo en ceros. Ahora, ¿en qué momento me va a impactar este factor? ¿En el corto, mediano o largo plazo? En este caso, para poder saber, tendría que revisar la fuente de información con mayor detenimiento. Vamos a suponer que esta me impacta en el mediano plazo. Porque si bien está creciendo, no está creciendo tan rápido como para que me afecte en 6 meses o en 7. Me va a afectar a lo mejor en 2 o 3 años. En 3 años me va a beneficiar mucho. Ahorita no. Entonces, mediano plazo. Vamos a otro, por ejemplo, el TEMEC. ¿Qué es? El TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que permite el libre tráfico de mercancías entre Norteamérica y Latinoamérica. En este caso, la empresa de ejemplo que tenemos, que se llama Beril, está en México. Entonces, el TEMEC, el libre tráfico de mercancías que permite el TEMEC, ¿es un factor positivo o negativo para mi empresa? ¿Me beneficia o me perjudica el hecho de que exista libre tráfico de mercancías de mi país con los demás países? Recordemos. Bien, ¿no? ¿Perdón? Positivo. Es positivo, muy bien. Estamos hablando de que esto me beneficia. Me beneficia porque, como lo veíamos hace un rato, Beril es una empresa global. Entonces vendemos a todo el mundo, entre ellos Estados Unidos y Canadá. Por ende es positivo. Y me afecta en el corto, mediano o largo plazo. En este caso, como es un tratado que ya está llevándose a cabo, que ya se implementó, ya se puso en marcha, es en el corto plazo, es de manera inmediata. ¿Vale? Y así podemos seguir con cada una de ellas. Por ejemplo, la alta rivalidad en el sector, uno de los aspectos quizá más importantes de esta industria. Recordemos, hay empresas como Nike, hay empresas como Adidas,
Puma, Reebok, etcétera. El hecho de que exista tanta rivalidad en este sector, que es el calzado deportivo, ¿es algo positivo o negativo? Es negativo. Es negativo, correcto. Porque me perjudica precisamente que haya tantas empresas, porque mis clientes se podrían ir con los demás. Me afecta en el corto, mediano o largo plazo. En este caso me afecta en el corto plazo porque las empresas ya existen. Si fueran a ser empresas que en el futuro se van a establecer, ya pondríamos algunas de las otras. Pero en este caso ya están, por ende es en el corto plazo. Y lo mismo con otras, digamos, por ejemplo, que muchos de mis competidores ya tienen patentes que mejoran el rendimiento del deportista, es decir, que solamente ellos pueden producir cierto tipo de calzado para mejorar el rendimiento del deportista. Es algo negativo porque yo no cuento con esas patentes y ellos sí, entonces representa una ventaja para ellos. Es algo que me impacta en el corto plazo, de manera inmediata, porque ellos ya tienen esas patentes. De esta manera entonces identificamos que es un factor negativo. Y así nos podemos ir con cada una. Por ejemplo, la diversidad de compradores podría ser algo positivo y negativo. Si mi empresa no cuenta con muchos diseños diferentes, y a lo mejor cuento con solo 3 diseños, entonces sería un aspecto negativo. Por ejemplo, la demanda sensible del precio, mis productos son de alta calidad y van a un público de clase alta, entonces como mis precios van a ser muy elevados, entonces me afecta de forma negativa. Siguiente, la existencia de muchas tiendas minoristas, eso quiere decir que puedo vender mis productos ahí, algo positivo. Aquí hablamos de corto plazo en ambos casos. El crecimiento de la demanda por medios electrónicos se ha incrementado y yo tengo una página web, entonces, excelente, puedo vender por ahí y me afectará en el mediano plazo, de un año en adelante. Incertidumbre en precios de materiales es negativo porque no sé cuánto me va a costar, entonces ponemos como negativo. La importación sujeta a aranceles en regiones que no son las del TEMEC. Me van a cobrar aranceles o me van a cobrar impuestos por importar o exportar esos productos, entonces es algo negativo que me afecta inmediato. Propuesta de cambio de legislación sobre energías limpias. En nuestro país hubo precisamente este cambio en esta legislación, lo cual, a pesar de que yo utilizo energías limpias, no me va a beneficiar, entonces es algo negativo para mí, que me impactará en un año que se apruebe esa ley. Las investigaciones de universidades sobre la forma de materiales y su impacto en el cuerpo humano son investigaciones de ciertas universidades que yo puedo aprovechar. La pongo entonces positivo y las aprovecharé quizá en el mediano o largo plazo. La tendencia de adquisición de productos con menor cantidad de plástico, es decir, que la gente está prefiriendo comprar productos que no son de plástico. Mis productos, si bien algunos sí son de plástico, sí incluyen este tipo de material, son de plástico reciclado. Entonces, algo positivo que me impactará en el corto plazo. Y los incentivos fiscales por el uso de energías limpias. Yo uso energías limpias con paneles solares en mis fábricas y por ende me afecta en el corto plazo. Entonces, tomando esto en cuenta, mi análisis resulta que encontré 7 aspectos positivos y 7 aspectos negativos. En este caso particular, coincidió que fueran la misma cantidad de temas positivos que negativos. Sin embargo, no en todos los casos va a ser así. Puede ser que durante sus investigaciones ustedes encuentren a lo mejor 9 negativos y solo un positivo, o al revés, 9 positivos y solo uno negativo. No está mal. En todo caso, aquí con la pequeña plantilla que les estoy compartiendo, es esta que tenemos de este lado, podrán ir cargando cada uno de estos elementos. Pueden agregar más filas si lo necesitan o quitar algunas, y ahí van a poder ir cargando entonces los datos. Entonces, en términos generales, así es como se llenaría esta tabla de análisis o esta matriz de análisis CEPTA. Como repito, probablemente sea un poquito diferente de como lo venían aplicando ustedes previamente, pero es algo bastante enriquecedor
a la hora de realizar como tal el análisis de esta información. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas, comentarios? Ok. Sobre sus trabajos, sería bastante importante que, ahora que estamos revisando cada una de estas herramientas, vayan un poquito de la mano. Entonces, si pueden iniciar a trabajar con su tabla Z para empezar sus análisis, estaría excelente. El segundo avance de su trabajo final se los estaré encargando para dentro de 2 semanas y media aproximadamente. Entonces, sería bueno que ya empezaran a trabajar en esa segunda parte. Obviamente, dando prioridad a la entrega que tenemos para este domingo, que es de la primera parte. Por ahí, sobre los trabajos que nos estuvieron enviando, ya les daré retroalimentación el día de hoy un poquito más tarde, o a más tardar el día de mañana antes de la clase. ¿Vale? Ya en esa retroalimentación, justo a la persona que me estuvo enviando la información, les pondré en qué aspectos considero que están bien o qué cosas se pueden corregir de manera que lo hagan antes de realizar su entrega del domingo. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Ok, supongo que no. Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y por las participaciones de aquellos que lo hicieron. Les agradezco mucho. Que tengan entonces una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Mañana, profe.